les quiero mostrar qué es lo que vamos a hacer hoy en día. Y es, verdaderamente vamos a ver a Irán en la Biblia. Sí, tenemos un screen ahora, ¿no es cierto, Pastor? Sí, tenemos full screen. Usted está ahí full. Okay. Full. Entonces, vamos a ver a Irán en la Biblia. ¿Cuáles son las implicaciones proféticas de Irán? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver de acuerdo a lo que la Biblia nos dice? Y también qué es lo que está pasando hasta hoy en día. O sea, vamos a traer esta información hasta el presente, ¿sí? Y yo he hablado, como usted sabe, Pastor Champagne, yo he hablado mucho de Irán, y es porque verdaderamente las cosas se están moviendo y se están moviendo muy rápido. Entonces, le tengo que avisar a la gente de qué es lo que está pasando. Está todo conectado, por supuesto, con lo que las escrituras nos están diciendo, ¿ok? Entonces vamos a ver, primero que nada, les quiero mostrar que Irán está verdaderamente en el territorio de Sem. En inglés es Shem, ¿sí? Shem. En inglés es Shem, pero en español es Sem, ¿no es cierto? Semita, entonces, los semitas. Los semitas, exacto. Ajá. De ahí viene la palabra semítico, ¿sí? Y fíjense que verdaderamente somos todos una familia, ¿sí? Claro. Porque Abraham viene de Ur de los Caldeos, acuérdense, ahí lo pueden ver, ¿ok? Y es el territorio de hoy en día de Irak. Pero en la antigüedad toda esta zona perteneció al imperio persa, ¿ya? O sea que tenemos diferentes tiempos, diferentes épocas que vemos, ¿sí? Y verdaderamente este territorio de Sem pasó a ser el pueblo semítico de donde Abraham viene. O sea que verdaderamente los persos y los judíos somos de una sola familia. Eso es lo que les quiero mostrar, ¿sí? Que es fascinante, ¿no le parece, Pastor Champagne? ¿Sí? Sí, claro que sí, eso, y muchas de las personas no saben eso, pero vienen de una misma raíz, de la raíz de Sem. Exacto, de la raíz de Sem, y ustedes pueden ver todo el territorio en el cual abarca, donde está mi flechita, todo el territorio azul que ustedes ven es donde abarca Sem. Y aquí tienen Irak, aquí tienen Irak hoy en día, aquí tienen Irán hoy en día, esto es Siria, y por supuesto la tierra prometida, ¿sí? O sea que toda esta zona verdaderamente es Sem, es semítico, o sea que ¿qué es lo que significa? Tenemos la misma raza. Correcto. La misma raza del pueblo iraní es la misma raza del pueblo judío. ¿Ya? Que es verdaderamente fascinante, ¿ok? Ahora, ahí pueden ver Ur de los Caldeos un poco más mejor, ¿ok? Acuérdense que Abraham viene de Ur de los Caldeos y pasó por la Vía Maris, acuérdense, Pastor Champagne, que hablamos de la Vía Maris, sí. Y vino a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ¿ok? O sea que toda esta zona verdaderamente es Sem. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es, si puedo hablar en favor de Israel, quiero decir que lo que Israel tiene un problema con los ayatolas, pero no tiene un problema con el pueblo de Irán. Inclusive Israel es aprecia mucho al pueblo de Irán, y siempre estamos pensando en el pueblo de Irán, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que los ayatolas quieren hacer, ¿sí? O sea, lo que quiero demostrar es que somos de una misma raíz, y que no tenemos nada en contra del pueblo iraní, sino en contra del régimen de los ayatolas en Irán, ¿ok? Ok, ahora fíjense que hay una relación muy grande entre el pueblo judío e Irán.
Tenemos muchísimo en la Biblia, más de 150 menciones de Irán en la Biblia. Tenemos el libro de Esther, que pasó verdaderamente en Persia, en Irán. Y también tenemos el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue escrito en Babilonia, ¿sí? Que era parte del imperio persa en este tiempo, ¿sí? Entonces uno puede ver realmente la conexión increíble que tenemos entre el pueblo de Irán y el pueblo de Israel. Primero que nada tenemos siglo XVIII antes de Cristo. Abraham, sí, Abraham viene de esa zona. En el siglo VI antes de Cristo, Nabucodonosor viene de Babilonia y lleva a los cautivos a Babilonia. Acuérdense, el pueblo judío se fue para Babilonia. Y después el imperio persa conquista Babilonia en el 539 antes de Cristo, y fue Ciro el Grande, acuérdense, que permitió al pueblo judío salir de Babilonia y retornar a Israel. Así es. Pero ¿qué es lo que pasó? No todos los judíos retornaron a Israel, solamente un pequeño grupo retornó a Israel. La mayoría del pueblo judío se quedó en Babilonia. Y se quedó en Babilonia por más de 2500 años. O sea que verdaderamente el pueblo judío creció en Babilonia, se desarrolló en Babilonia. Tenemos un Talmud que se llama el Talmud babilónico, ¿sí? O sea que muchas cosas pasaron en Babilonia al pueblo judío, y estuvieron en Babilonia, estuvieron en Persia también, hasta 1950. En 1950, en los 1950, si se puede decir así, los países árabes echaron al pueblo judío de sus países, y la mayoría de los judíos de Babilonia se fueron de Irán, ya en 1950, y después muchos de ellos también abandonaron Irán en 1979, cuando fue la revolución de los ayatolás que tumbaron al Shah de Irán. Exacto. Entonces cientos de miles de judíos salieron cuando pasó esa revolución. O sea que hoy en día solamente como 8.000 judíos se quedaron en Irán y nada más, ¿sí? Pero fíjense que hubo una comunidad judía en Irán por más de 2.500 años, Pastor John. Wow. O sea que hay una relación pero tremenda entre el pueblo judío y el pueblo iraní, y somos todos semíticos, ¿ya? Ok, ahora fíjense que también tenemos en el pueblo iraní los descendientes de Amelec. Acuérdense que hablamos de esto, que vienen originalmente de Esaú, el hermano de Jacobo, ¿sí? Que perdió la herencia, acuérdense, ¿sí? Y no lo quería Jacobo de ninguna manera. Y después tuvo un hijo que se llamaba Amelec, y ahí lo tienen, de donde los amalecitas vienen, ¿ok? Fíjense que viene de Esaú, ¿ok? Y tenemos esta descendencia, de donde aparecen en Persia, aparecen en el libro de Esther. Y puede ser que estos ayatolás sean descendientes de esta gente. De Amelec. De Amelec, exacto. Y esto es, ¿cuál es el problema espiritual que tenemos con Irán? Fíjense, ¿sí? Fíjense que en Éxodo 17:16 nos dice que Jehová estará en guerra con Amelec de generación a generación, ¿sí? Y fíjense que qué es lo que quería hacer Amelec, aniquilar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que los ayatolás quieren hacer? Aniquilar al pueblo de Israel también, ¿sí? Acuérdense también que Samuel, el profeta Samuel, le pidió a Saúl, el rey Saúl, que matara a todos los amalequitas. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Lo deja al rey de los Amelec, a Agag, lo deja vivo, ¿sí? Fíjense lo que dice Primera de Samuel 15:8, capturó vivo a Agag, el rey de Amelec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. O sea que mató a todo el pueblo, pero lo dejó al rey
Agag vivo, y qué es lo que vemos después en Persia, en el libro de Esther, el maldito del libro de Esther, que es Amán. Él es un agageo, o sea, él es descendiente directo del rey Agag, ¿sí? Y vemos que donde estos aparecen, ¿sí? Aparecen en Persia, y puede ser, ¿sí? Por supuesto, yo no me he fijado la sangre de los ayatolas, ¿sí? Pero fíjense de dónde viene el odio, ¿no es cierto? Esto tiene 3.200, 3.300 años de antigüedad. Si vemos a Amelec en el tiempo de Abraham, ¿sí? Mucho en el tiempo de Abraham, siglo XVIII antes de Cristo, ¿ya? No, y que la orden de Dios a Saúl era que aniquilara desde los niños, desde el rey hasta los niños, y de los niños hasta el rey, porque Dios sabía lo que venía, Dios ya había visto lo que venía, y él no hizo lo que Dios le dijo, y por causa de eso, hoy el pueblo de Israel, hasta hoy, de generación en generación, están padeciendo esa persecución de este grupo de personas. Así es, mire, Pastor Champán, cómo se desarrollan las cosas, ¿sí? Después de miles de años, y todavía tenemos el mismo problema, que es increíble, ¿no es cierto, Pastor Champán? Así es. Y el pecado que cometió Amelec, la Biblia es exacta, ¿no es cierto? El pecado que cometió Amelec, hermana Sonia, el pecado de Amelec fue atacar a Israel por la espalda. Mientras Israel iba a la tierra prometida, ellos en la retaguardia estaban matando israelitas, y Dios nunca le perdonó eso a ellos, porque lo consideró un acto de traición y un acto de cobardía. Sí, señor. Adelante, hermano. Eso ha sido el deseo de ellos de miles de años, o sea, aniquilar al pueblo de Israel, deshacerse del pueblo de Israel, ¿sí? Y fíjense que hay conexiones con Irán apocalípticas, ¿sí? Hay conexiones en el Nuevo Testamento con respecto a qué es lo que nos dice, qué es lo que va a pasar en el futuro con Irán y cómo van a venir a atacar a Israel. Y fíjense en Apocalipsis 16, versículo 12, dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino de los reyes del oriente. Fíjense qué es lo que ha pasado con el río Eufrates. Esto es una foto del río Eufrates. Casi no hay río Eufrates. ¿Y por qué esto está pasando? Porque de acuerdo a la NASA hay una sequía en toda la zona del Mediterráneo oriental de los últimos 900 años, Pastor Champán. Wow. O sea que por 900 años la precipitación ha disminuido y disminuido y disminuido, de tal manera que casi no nos queda el río Eufrates, ¿ya? Otra vez, como la Biblia sabe qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y otra cosa que está pasando con el río Eufrates es que hay represas en todo el camino, ¿sí? Porque todos estos países donde tienen el río Eufrates no quieren que se les vaya el agua, ¿sí? Y utilizan el agua para hacer electricidad, y utilizan agua para todas las necesidades que uno necesita, ¿sí? En la vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjese, Pastor Champán. Todas las represas, pueden ver todo lo que sea en rojo, son represas, y para cuando el río Eufrates llega al Golfo Pérsico, ya no hay más agua, casi no hay más agua en el río Eufrates, ¿ya? O sea que fíjense qué impresionante verdaderamente lo que está pasando. ¿Por qué nos dicen las Escrituras? ¿Por qué esto va a pasar? Porque ahí se van a reunir todos los países en contra, cuando vienen a pelear en contra de Israel, ¿sí? Hay algunos eruditos aquí en Israel que dicen que el Armagedón
es la misma guerra que Gog y Magog, ¿ok? Yo pienso que no es la misma guerra, porque cuando menciona el Armagedón en la Biblia, dice todas las naciones vienen a atacar a Israel, pero cuando se está refiriendo a Gog y Magog, nos da específica información de cuáles son las naciones que vienen a atacar a Israel. Ya. Sí, es una nación. Gog, príncipe de Magog, está hablando, se refiere a uno, pero cuando habla de la batalla de Megiddo, está hablando de las naciones, todas las naciones, en un momento determinado se van a reunir, aún los que eran aliados en contra de Israel, para pelear en contra de Israel. Así es, o sea que vamos a ver, sí, Pastor Champán, porque esto es todo el futuro, ¿sí? Y fíjense que Armagedón verdaderamente está conectado con Persia, porque está hablando que este río Éufrates se tiene que secar para dar camino a los reyes del Oriente, ¿ya? ¿Y quiénes son los reyes del Oriente? Irán, Irak, Siria, ¿sí? O sea, todas esas naciones que verdaderamente no quieren al Estado de Israel. Ok. Ahora, fíjense, otra profecía de Irán, y esto se están refiriendo a Elam, y les quiero mostrar dónde está Elam. Elam está al lado del Golfo Pérsico, hoy en día es parte de Irán, sí, pero Elam en la antigüedad es solamente, yo diría, el sur oeste de Persia, pero de todas maneras, digamos que se está refiriendo la Biblia a Persia, ¿sí? Y fíjense lo que nos está diciendo, esto está en el libro de Jeremías 49, y dice así: la palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, cuando Sedequías, rey de Judá, verdaderamente reinó aquí en Judá, en Judea, era en el 606 antes de Cristo, ¿ok? O sea que eso fue la fecha en la cual el profeta Jeremías recibió esta profecía. Y dice así: así dicho Jehová de los ejércitos, yo quiebro el arca de Elam. Fíjense lo que nos está diciendo, ¿sí? Quiebro el arca de Elam. O sea que, ¿qué es lo que es un arca? ¿Sí? Es como una flecha, ¿no es cierto, flecha, pastor? Es un arco. El arco. Es una flecha, ¿sí? Y si se quiebra, quiere decir que no puede tirar el flechazo porque se quiebra, ¿sí? O sea que está tratando de matar, está tratando de hacer daño, pero esto se quiebra en las manos de Elam, ¿ok? Ok, y dice así: parte principal de su fortaleza, ¿ok? Ahora, fíjense que tenemos una revolución iraní en 1979, ya vamos a hablar esto de más. Traeré sobre Elam los 4 vientos dentro, desde los 4 puntos del cielo, y aventaré a los 4 vientos. No habrá nación donde no lleguen los fugitivos de Elam. Y fíjense que qué es lo que pasa después de la revolución de 1979. Cientos de miles de personas se escapan de Irán. Cientos de miles, ¿ok? O sea que verdaderamente dice, no habrá nación a donde no lleguen los fugitivos de Elam. O sea, la gente sí se va. Y ya les voy a mostrar todo esto históricamente. Y haré que Elam se acobarde ante sus enemigos y ante quien busquen su vida. Traeré sobre ellos mal y ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Yo pondré, fíjense lo que está diciendo, esto es el Dios de Israel, dice: yo pondré mi trono en Elam. O sea que, ¿qué es lo que significa? Él va a cambiar Irán de adentro, Pastor Champán. Fíjense lo que nos está diciendo. Él va a poner su trono
en Elam. A mí me encanta, sí, porque sí, ellos han hecho mal y son malos, sí, quieren matar a Israel, aniquilar a Israel, pero el Señor dice, yo voy a dar la vuelta a este país de tal manera que voy a poner mi trono en Elam. Fíjense lo que es interesante, diciendo. hermana Sonia, porque al mirar, al ver este verso y mirar lo que está sucediendo actualmente allá en Irán, hay un levantamiento desde adentro, y no creo que ese levantamiento lo van ellos a poder apagar. Ellos están cambiando muchas leyes que estaban reprimiendo, la policía la están tratando de transformar, pero la gente ya no quiere. La gente lo que quiere es que ellos se vayan, de una manera o de otra, que se vayan. Adelante, hermana Sonia. Tremendo, sí, tremendo. Y fíjense, yo pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus príncipes. ¿Okay? Dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Wow. ¿Ok? O sea que esto es impresionante, Pastor Champagne, wow, porque lo podemos desarmar y ver pedacito por pedacito. Y quiero mostrarles esto, ¿ok? Ok, sabemos que Elam fue uno de los hijos de Sem, ¿ok? Hijo de Noé. Estos versículos llevan al lector al lugar y a patria de los semitas, ¿ok? Hablamos de eso. Llegó en tiempos posteriores a ser una de las capitales del imperio persa. Acuérdense, Susa, capital de Elam. ¿Sí? Acuérdense, Pastor Champagne, de dónde estaba Esther. Estaba en Susa. ¿Ya? Ok, fascinante. Wow. Ok, fíjense lo que el imperio persa abarcaba desde el 550 al 330 antes de Cristo, ¿ok? Tienen Partia, tienen los medos, los partos, los persas, aquí tienen Elam, ¿ok? Y Asiria, ¿ok? Hoy en día Persia es solamente este pedacito y no todo el resto, ¿sí? Pero Persia en el 550 a.C. al 330 a.C. era el imperio más grande que el mundo vio hasta esa fecha. O sea, impresionante el territorio que ellos tenían. Y ellos en ese momento eran muy avanzados. Fue Ciro que dejó al pueblo de Israel volver a la tierra prometida y adorar al Dios de Israel. Amén. ¿Ya? Entonces, verdaderamente tenían una visión, libertad religiosa, ¿sí? Que permitía a la gente creer en sus propios dioses sin ser oprimidos. Entonces los persas verdaderamente ganaron muchos amigos. ¿Y quién los conquistó a los persas en el 330 a.C.? Fue Alejandro Magno, ¿ya? Los helenistas, ¿sí? Pero fíjense qué grande el imperio persa era, y en este tiempo fue el tiempo de Esra y Nehemías. Este es el tiempo en el cual el pueblo de Israel construye su templo en Jerusalén, ¿sí? Y Ciro ayudó para todo esto. En fin. Ok. Ahora, fíjense que qué es lo que nos dicen las escrituras: no habrá nación a donde no lleguen los fugitivos de Elam, ¿ok? Y fíjense que casi en todo el mundo los fugitivos de Elam ¿cómo se dice? Se fueron. Perdón. Ok. Yo pondré, fíjense lo que dice el Señor, yo pondré mi trono en Elam. Les quiero contar, Pastor Champagne, qué es lo que ha pasado en la historia del cristianismo de Irán. Y esto es verdaderamente fascinante. Porque nosotros vemos que en Hechos 2:9, cuando el Espíritu Santo cae a toda la gente, encontramos entre ellos aquellos que acercan a Cristo. Elenita, había ahí de Elam, habían personas. Habían persos, sí. Habían partos, sí. Habían medos, ¿sí?
O sea, esto es todo Irán, Pastor Champán. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea que cuando ellos vuelven a Irán, ellos traen la fe a Irán. Fíjense lo que está pasando. O sea que eran judíos de toda esta región. Sí, señor. Sí, señor. Que venían a adorar a las fiestas a Israel. Exacto. ¿Okay? A Pentecostés. Wow. Y ellos reciben a Yeshua, reciben el Espíritu Santo, y ellos traen la fe a Irán. Esto, o sea que ya en el primer siglo cristianos vinieron a Irán a traer la fe. ¿Okay? Fascinante, fascinante. Ahora fíjense que tenemos muchas iglesias que han estado en Irán por miles de años. La Iglesia Apostólica Armenia. Armenia como nación vino a la fe en el primer siglo de Cristo por el apóstol Pablo. Fue y le predicó al país armenio y ellos ya vinieron a la fe. Por eso que tienen una Iglesia Apostólica Armenia que ha estado en Armenia por miles de años. Ha estado en Irán por miles de años y hablan armenio, o sea, la lengua de ellos, ¿sí? La Iglesia Asiria de Oriente, también ellos son de Siria, asirios, hablan su propia lengua. La Iglesia Católica del siglo VII, ¿ok? Y después en el siglo, la Iglesia Católica, perdón, esto está mal, y en el siglo VII tenemos una invasión musulmana a Irán. Ok, los musulmanes entran a Irán y vemos que en el siglo XVIII y XIX los misioneros protestantes comienzan a evangelizar a Persia, pero en persa. O sea, fíjense que antes las iglesias que estaban en Persia solamente hablaban la lengua original de donde esta gente venía, ¿sí? O armenio o sirio, ¿sí? Pero no hablaban persa. Pero ¿qué es lo que hacen los protestantes cuando vienen a Persia? Ellos empiezan a hablar persa, ellos empiezan a hablar la lengua local, y como empiezan a hablar la lengua local, ellos empiezan a atraer a los musulmanes a la fe, ¿ok? Ya en el siglo XVIII y XIX, ¿ok? Entonces, ¿y qué es lo que pasa también? Aparte, en 1970, también pastores protestantes empiezan iglesias de casa, empiezan a hacer servicios religiosos en las casas de la gente. El líder principal es un obispo de la Asamblea de Dios, y no puedo pronunciar ese nombre, Haik Hofsepein Mer. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Empiezan a orar en esas casas, empiezan a utilizar el idioma persa y por supuesto traen miles de personas a la fe, miles de ex musulmanes a la fe, musulmanes que no están conectados a la religión fanática de los iraníes musulmanas, sí, a los revolucionarios iraníes, están en contra de ellos, ¿ok? Y muchos quieren abandonar el Islam y se convierten al cristianismo, ¿ok? Ahí nace también, hermana Sonia, este movimiento que hay imparable de mujeres iraníes que aman a Israel y abiertamente profesan su fe por Yeshua, ¿no? Es que usted no estuvo hablando de ella. Sí, señor. Sí, señor. Okay. Fíjense que este avivamiento no es solamente adentro de Irán, sino afuera de Irán también. ¿Ok? O sea que muchísima gente, cristianos, se han escapado por la persecución de los musulmanes en contra de los cristianos, se han escapado de Irán, pero de todas maneras iraníes que se escaparon vienen a la fe afuera de Irán y adentro de Irán también, ¿ok?
Fíjense que actualmente es ilegal distribuir literatura cristiana en el idioma oficial persa, ¿sí? Pero de todas maneras lo están haciendo. Los musulmanes que cambian su fe al cristianismo están sujetos a presiones sociales y oficiales que pueden conducir a la pena de muerte, ¿ya? O sea, la persecución es terrible y ya les voy a mostrar. Irán es el número 9 en la lista mundial de vigilia del 2022 de puertas abiertas, una clasificación anual de los 50 países donde los cristianos enfrentan la persecución más extrema, o sea, una persecución pero terrible en Irán, pero de más persecución, más el Señor se manifiesta en milagros, en sueños, ¿sí? Y cientos de miles de ellos están viniendo a la fe. Ahora, fíjense, estos son aquellos que han sido perseguidos y matados por los iraníes. Este es el pastor pentecostal Hussein Sutman, fue acusado de apostasía y ejecutado en 1990, ¿ok? O sea, él era un musulmán que se convirtió a la fe cristiandad y lo mataron. Este es Mehdi Dijab, fue detenido y encarcelado durante más de 10 años antes de ser condenado a la muerte en 1993, pero tras la presión internacional fue liberado en 1994, aunque no se levantó la pena de muerte, no se le levantó la pena de muerte, pero después él fue asesinado al año siguiente. O sea, de todas maneras lo querían matar y lo mataron, ¿sí? En el 2011, Youssef Nardakini, pastor Jaminat Rabbani, fue presumiblemente condenado a muerte por negarse a retractar su fe. Este joven es Pastor Champagne. Lo condenaron a la muerte y por supuesto lo mataron. Más recientemente, el pastor iraní estadounidense y ex musulmán Saed Abdini quien en 2013 fue sentenciado a 8 años de prisión, supuestamente ayudó a construir la red de iglesias cristianas clandestinas del país. Fíjense qué es lo que él estaba haciendo, sí, Pastor Champagne. Y yo me imagino todos estos hombres de Dios si están en el cielo con Yeshua regocijándose. Amén. Algunos ex musulmanes cristianos emigran de Irán por razones educativas, políticas, seguridad o económica. O sea que muchos cristianos abandonan Irán porque los pueden matar. Y estamos hablando de mártires del siglo XXI y siglo XX. Sí, señor. Sí, señor. Wow. Impresionante, ¿no es cierto, wow, Pastor Champagne? Gracias, Señor. ¿Sabe qué, Pastor Champagne? Cuando uno está perseguido, wow, uno siente adentro la presencia de Dios tan fuerte que es impresionante. Uno no puede negar al Señor cuando está en persecución, ¿sí? Porque adentro el Señor te da una fuerza que es mucho más de lo que un ser humano puede tener, ¿ya? Y usted puede hablar de eso. Usted puede hablar de eso porque no solamente hay persecución de manera directa de los gobiernos, hay veces que hay persecución en el caso de usted, que se da dentro del mismo seno de la familia. Cuando la persona no acepta la decisión de la revelación de que el Mesías se le reveló, en el caso suyo, que ese testimonio suyo me impactó mi vida de una manera positiva, porque como usted recibió golpe, como usted recibió todo para que abandonara, y usted no abandonó. Usted prefirió que la dejaran afuera en la calle, que la dejaran dormir en la calle, que la dejaran en el frío, pero nunca negó a su Señor, nunca lo negó. Es porque por la fuerza que el Señor te da adentro, Pastor Champagne. Wow. Increíble, ¿sí? Es sobrenatural, verdaderamente. Gloria a Dios. Ok, fíjense que como los cristianos verdaderamente están
bajo tierra, si podría decir de esa manera. Underground church. Underground church. Ajá. No sabemos exactamente cuántos cristianos hay en Irán, pero hay hay gente que dice así y hay otra gente que dice así. Le quiero demostrar qué es lo que todos los eruditos están diciendo. Aquí tiene un libro, se llama Iranians Turn Away from the Islamic Republic, ¿sí? Esto está en un journal del 20 de enero del 2020. Este es el erudito Ladan Borman, dijo: Irán hoy es testigo de la tasa más alta de cristianización en el mundo. ¿Ya? Fíjense lo que está pasando, ¿sí? Es fascinante cómo el Señor está moviéndose a pesar del gobierno de los ayatolás, ¿sí? Shai Katiri, de la Universidad Johns Hopkins: el Islam es la religión que más rápidamente se está reduciendo allí en Irán, mientras que el cristianismo está creciendo lo más rápido. ¿Ya? Esto viene de Johns Hopkins University. Está en un libro que se llama Iran Christian Boom, Jewish Press, del 2021. En el 2018, hasta 500,000 de iraníes son cristianos conversos de familias musulmanas, y la mayoría de estos cristianos son evangélicos. Fíjense lo que nos está diciendo Pastor Champagne. Esto está en un libro que dice American must focus on religious persecution against Iranian Christian converts, ¿ok? Esto fue escrito en el 2020. Y añade, estimaciones recientes afirman que el número podría haber sido a algún lugar entre 1 millón y 3 millones de creyentes en Yeshua. ¿Ya? O sea que verdaderamente Dios está dando la vuelta de abajo de Irán, ¿ya? Y con todas las protestas que están pasando, si Dios quiere, Pastor Champagne, que estos ayatolás se vayan de Irán, será una gran bendición para el pueblo iraní. Y por supuesto tenemos la profecía que tan mencionada, que lo hemos dicho muchas veces, de Persia, con el asunto de Gog y Magog, que vienen a atacar a Israel. Ahora, si ustedes, los oyentes, no han visto mis estudios de Gog y Magog, por favor vayan a mi canal de YouTube y van a ver en detalles esta profecía. Yo solamente voy a hablar de las nuevas información que tenemos con respecto a este Gog y Magog, ¿ok? Ahora, fíjense que verdaderamente Irán, los ayatolás, es el mayor financiador de terrorismo mundialmente. Ellos están financiando a los terroristas en Líbano, a los terroristas en Gaza en contra de Israel. Sí, en Líbano tenemos Hezbollah, acuérdense que hablamos de ellos, que son declarados terroristas por la mayoría del mundo, en Gaza, en Siria, en Yemen, en Irak, ¿sí? Y por supuesto en Venezuela. O sea, ellos están financiando terrorismo. ¿Por qué están financiando el terrorismo? Porque ellos tienen una escatología apocalíptica y genocida en Irán, ¿ya? Es una teología que es muy, muy peligrosa, que lo que ellos quieren hacer, destruir al mundo entero y poner arriba de esta destrucción un Estado islámico, ¿ya? Ellos quieren ser los jefes de ese Estado islámico, ¿ok? Y fíjense que también, que lo que quieren en esta escatología genocídica que ellos tienen, quieren borrar a Israel del mapa de la región. Ellos quieren aniquilar
al pueblo de Israel, y lo han dicho muchísimas veces, ¿sí? Fíjense lo que el presidente Rafsanjani dijo en el 2001: una sola bomba atómica dentro de Israel la borrará de la faz de la tierra, ¿sí? ¿Y qué es lo que ellos quieren hacer? Quieren hacer una bomba atómica para borrar a Israel de la faz de la tierra. Fíjense que para ellos Israel es el Satanás pequeño y Estados Unidos es el gran Satanás. O sea que ellos no solamente quieren destruir Israel, ellos quieren destruir Estados Unidos también, ¿ya? Y esto de que Biden quiere hacer un tratado con estos ayatolas, o sea, no tiene ningún sentido, porque verdaderamente ellos no están interesados en tener paz. Ellos quieren la guerra, ¿sí? Quieren destruir este mundo. Y fíjense, Pastor Champagne, que qué es lo que ellos están esperando a un Mahdi, ¿ok? Que esto pertenece a la escatología islámica, un libertador que llenará la tierra de justicia y equidad. Eso es lo que ellos dicen. Restaurará la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? De acuerdo a ellos, el Islam. Y marcará el comienzo de una breve edad de oro que durará 7, 8 o 9 años antes del final del siglo, o sea, antes del final del mundo, ¿sí? Y fíjense, Pastor Champagne, ¿qué es lo que los musulmanes, estos musulmanes que están esperando el Mahdi, están esperando? Al anticristo. Nosotros llamamos el anticristo. El anticristo, correcto. Fíjense, Pastor Champagne, lo que es esto, ¿sí? Es increíble, ¿ok? Ahora, fíjense que en el 2019 Ahmadinejad comenzó a hablar constantemente sobre el Mahdi. En la ONU. Sí, Pastor Champagne, en la ONU, ¿sí? En 1999, Al-Imam al-Mahdi, ¿ok? Ese es el nombre de este carácter que ellos están esperando, The Just Leader of Humanity, un profesor de teología iraní argumentó que antes de que el Mahdi pueda regresar, los musulmanes deben lanzar una guerra global para matar o subyugar a los judíos, cristianos y otros infieles. O sea que fíjense que ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Ellos quieren destrozar la humanidad entera para crear un mundo islámico, ¿sí? Eso es lo que ellos quieren. Fíjense, Pastor John. O sea, esto no es gente normal. Pero es una mentalidad que empezó en el 631 con Mahoma y todavía hasta hoy perdura la mentalidad de ellos, que era la misma mentalidad de Mahoma, de Aladín y todos esos líderes que a través de la historia, incluso el Imperio Otomano, que es de tendencia islámica, ellos también lo que querían era destruir y convertir la persona, o se convertían a la buena o ellos lo convertían a la mala. Así es, eso es lo que quieren, Pastor Champagne. Wow. Eso es lo que quieren. O sea, cuando Biden, o sea, lo que pasa con no es que yo estoy en contra de los demócratas, ¿sí? Pero lo que pasa es que ellos quieren tener paz y ellos quieren venir, tener acuerdos con esta gente. Pero esta gente no son normales, estos son terroristas. Estos son gente que quieren aniquilar al pueblo de Israel, al pueblo americano, o sea, no tienen razón de vivir si no es para destruir. Y la prueba, para prueba un botón, hermana, para prueba un botón, la experiencia del 2001, de la Torre Gemela y de los atentados que hubieron aquí, luego en Madrid, luego en Dinamarca. O sea, hay una visión de terrorismo global, terrorismo mundial, y todo lo que ellos huelen que no va a favor de ellos o
que lo favorece su teología que ellos tienen, es un enemigo. Usted se convierte o es amigo o es enemigo. Entonces, ¿por qué Israel es el Satán pequeño y ellos ponen a Estados Unidos como el Satán número 2? Me recuerdo la enseñanza que usted dio cuando la mamá de Richard Nixon le dijo: mira, va a venir este momento en la historia donde tú tendrás que jugar un papel importante, y él lo jugó. Richard Nixon jugó ese papel, y hasta el sol de hoy Estados Unidos es el aliado número 1 que tiene Israel y que ha estado ahí como un protector. Ahora en la administración de Biden, Biden, porque Obama tenía esa misma mentalidad de favorecer a Irán, y ahora en la administración de Biden se quiere retomar un tratado para darle dinero, hermana, dinero a una persona que quieren hacer bombas para destruir al mismo Estados Unidos. Entonces, ¿qué? Yo no entiendo, Pastor Champán, qué es lo que ellos están pensando. O sea, no tiene sentido lo que ellos están tratando de hacer, ¿ya? En fin, espero que no les funcione, ¿ok? Ahora, fíjense qué es lo que está pasando en Irán. Irán está creando un sistema de defensa terrestre alrededor de Damasco. Acuérdense, Pastor Champán, que Israel ha estado bombardeando los almacenes de armamentos iraníes alrededor de Damasco, en el aeropuerto de Damasco también. Entonces, ¿qué es lo que los iraníes están haciendo? Están haciendo un sistema de defensa todo alrededor de Damasco para prevenir que los israelíes destruyan esos almacenes de armamento. Entonces, ¿qué es lo que ellos están tratando de hacer? ¿Sí? Amasando armamentos para que eventualmente vengan a atacar a Israel. ¿Ok? ¿Qué es lo que más están haciendo? Creando armas nucleares. Ya estuvimos hablando de esto de mucho. Irán también ataca objetivos en la región kurda de Irak los últimos 2 semanas en retaliación por lo que está pasando en Irán. Acuérdense, Pastor Champán, que tenemos a esta mujer que se llamaba Mahsa Amini, que fue asesinada por la policía, los Morales, sí, lo pongo entre comillas porque verdaderamente no son nada de Morales, pero la asesinaron a esta mujer. El pueblo iraní se levanta en contra de los ayatolás. ¿Y qué es lo que hacen los ayatolás? Están bombardeando la zona kurda. ¿Por qué? Porque esta chica era kurda. A esta que asesinaron, a la Mahsa Amini, era kurda. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora los iraníes? Bombardeando la región kurda de Irak en retaliación por lo que está pasando en Irán. ¿Ok? Es increíble, ¿no es cierto, Pastor? Que es el grupo contrario a los ayatolás. Ellos son chiitas, y entonces hay esa batalla entre los kurdos y los chiitas. Así es, así es. Ahora, Irán ha sufrido mucho, casi un colapso económico en el 2020-21, parte por el asunto de COVID, acuérdense. Pero ahora hay un ascenso moderado de la economía de Irán, ¿ya? Pero no mucho. Pero en fin, terrible, ¿ok? Y por supuesto nosotros sabemos que los iraníes están aliados a los rusos. Son aliados estratégicos militarmente, ¿sí? En los conflictos en Siria, en Irak y en Afganistán. ¿Ok? Y son aliados en muchos. Ahora, fíjense que Israel, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Esto es el 29 de noviembre al 1 de diciembre. Israel y Estados Unidos han hecho un simulacro aéreo para atacar el programa nuclear de Irán. ¿Ya? Han estado trabajando juntos, ¿sí? Fíjese, Pastor Champán, es el simulacro, uno de los más grandes de la Fuerza Aérea de Israel. En años incluyeron vuelos de largo alcance
como los que los pilotos israelíes podrían necesitar para llegar a Irán. Fíjense, Pastor Champán, que esto está por explotar en cualquier momento. Esto está, sí, Pastor Champán, por 3 días. Los aviones arriba de nosotros no paraban. Por 3 días, Pastor Champán, ¿sí? O sea que, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, esto es lo que yo pienso. Cómo los iraníes están aliados militarmente, estratégicamente con Rusia. ¿Qué es lo que significa? Si Israel y Estados Unidos atacan Irán, Rusia se va a meter también. Y esto va a ser la guerra de Gog y Magog. Y lo que está pasando actualmente, hermana, como Putin se quedó sin armas y se valió de Irán para que le diera drones, y con los drones iraníes ellos están atacando no objetivos militares en Ucrania, sino atacando a la población civil en Ucrania. Incluso lo estamos usando para los objetivos estratégicos como planta eléctrica, depósito de gas, y hay una situación ahora mismo en Ucrania con la ayuda que le está dando Irán a Rusia, y aún así los ucranianos que hay que acordar una cosa: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es judío. Es judío. Impresionante, ¿no es cierto, Pastor Champán? Sí, señor. Mire, las cosas están muy tensas aquí en Israel. Tenemos problemas con Hamas. Hace unos días atrás nos tiraron unos misiles. La Fuerza Aérea Israelí fue y le dio con palos para que no lo hagan de vuelta, pero así tenemos problemas con ellos. Y las cosas están muy tensas con Irán. O sea que esto yo digo que va a estallar dentro de poco. Una pregunta, hermana Sonia: ¿cuán cerca está Irán de ese sueño anhelado de esa bomba nuclear? Que sabemos que esa bomba nuclear ellos la quieren tener para borrar del mapa, según ellos, a Israel. Miren, Pastor Champán, de acuerdo a la información que Israel tiene, ellos están muy cerca de tener armas nucleares. Y por eso que Israel se está preparando. ¿Ya? Porque sí o sí no podemos permitir que Irán pueda hacer lo que quiere hacer, porque una sola bomba acá en Israel destruye el Estado de Israel. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos permitir que ni una bomba caiga aquí en Israel. ¿Ya? O sea que Israel está suficientemente alarmado para hacer este tipo de ejercicios con Estados Unidos para poder llegar a Irán. O sea que en cualquier momento, Pastor Champán, esto puede pasar. ¿Ya? Wow. Y le cuento que mi corazón me late muy fuertemente por lo que está pasando. ¿Sí? Yo no quiero que mi pueblo pase por una guerra, pero si el Señor lo dice en las Escrituras, va a pasar y Él nos va a cuidar. Esa es mi consolación, ¿ya? Y tiene que ser la consolación de todos nosotros. Ok. Fíjense que Israel se está preparando y también Irán, ¿ok? No solamente preparaciones militares, también políticamente Israel está unido. Y fíjense que si usted ve el Parlamento israelí, la Knesset, nunca estamos de acuerdo, ¿sí? Hay 2 judíos juntos, 3 opiniones, eso es lo que nosotros decimos acá en Israel. Pero en este caso, todos los partidos políticos están unidos en el deseo de solucionar este problema de Irán. Y va a ser una solución militar, porque nosotros sabemos que los iraníes no quieren la paz, ¿ya? O sea que no vamos a tener otra que ir a
destrozar esos lugares donde tienen las armas nucleares, ¿sí? Donde están tratando de hacer las armas nucleares. Es una ventaja a Israel que las cosas le están yendo muy mal a los ayatolás. Nosotros esperamos que el pueblo iraní se levante suficientemente fuerte en contra de los ayatolás, que caiga el gobierno de los ayatolás. Eso nos va a salvar a nosotros de tener que tener una guerra con Irán. ¿Ya? O sea, no sé si esto va a pasar, pero espero que sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen los iraníes? Están desarrollando misiles balísticos. Ahora, fíjense que estos misiles balísticos tienen un alcance de 2.000 kilómetros. O sea que es suficiente para llegar a Israel. Israel está a 1.000 kilómetros de Irán, ¿ya? Y también puede llegar a las bases militares estadounidenses en la región. O sea que pueden agarrar a los Estados Unidos también de alguna manera. ¿Okay? O sea que los dos lados se están preparando para esta guerra. ¿Okay? Y eso es todo por hoy, Pastor Champagne. Wow. Yeah. Wow. Estamos viviendo un momento escatológico muy profundo. Gracias, hermana Sonia, gracias, porque estas son plataformas de misiles balísticos iraníes, ¿no? Sí, señor. Ya. Yeah. O sea que todo esto es parte de la inteligencia israelí, recolectando lo que ellos están haciendo. Sí, señor. Oremos por Israel, oremos por Israel. Amén. Y oremos también por el pueblo, como te digo al principio, siempre me ha gustado que Israel no tiene ningún problema con el pueblo palestino, al contrario, son muchas las ayudas que Israel manda, medicina, agua, todo al pueblo palestino. Son los grupos de poderes, los líderes de esos pueblos, quienes oprimen a su propio pueblo. Y en el caso de Irán, Israel no tiene problema con el pueblo iraní, no, señor. Es un grupo, una élite de poder, como decía la hermana Sonia, que se puede ser los descendientes de Amalek, que todavía andan por ahí, están en el mundo. Ellos están en el mundo todavía tratando de aniquilar al pueblo de Israel. Oremos, hermano. Hermana Sonia, ¿cómo los hermanos pueden ellos apoyar todas estas horas de trabajo, de estudio que usted prepara? Son muchas horas, muchas horas. Yo que preparo estudios, sé que hay estudios que se toman días, meses. ¿Cómo pueden los hermanos apoyar el ministerio de Israel Online? Apoyarla a usted. Denos la manera como los hermanos pueden mandarle las ofrendas, la vía que hay, varias, para ellos poder apoyar su ministerio. Ok, primero que nada, le quería avisar a la gente, si quieren hacer un tour conmigo, lo pueden hacer. Ahí tienen el lugar donde pueden ir para buscar más información. También pueden llamar por teléfono o enviar un correo electrónico para saber cómo hacer un tour conmigo. ¿Okay? También, si quieren comprar el libro Polémica Territorial de Israel, que explica cuál es la situación aquí en Israel, por qué tenemos un problema con los palestinos, esto les va a ayudar a entender qué es lo que está pasando aquí en esta tierra. Lo pueden conseguir en Amazon, también está en inglés, Contested Ownership of Israel, también en Amazon. Y si me quieren apoyar financieramente, lo pueden hacer por Zelle o PayPal a mi email soniaolivewaters@gmail.com o por MoneyGram. Si quieren hacerlo por MoneyGram, me manden un email y yo les explico cómo hacer por MoneyGram. Y eso es todo.
Gracias, hermana Sonia. ¿Cuándo la tenemos de regreso acá con nosotros? Ok, fíjense, Pastor Champán, tengo un grupo que viene el viernes. Okay. Voy a estar con ellos 2 semanas y después de esas 2 semanas voy a poder estar con ustedes por 2 meses. Oh, gloria a Dios santo. Sí, porque gracias, Señor. Todo por el invierno, entonces no hay tours, entonces puedo estar con ustedes por 2 meses. Gloria a Dios santo. Nada, bendíganos a nosotros acá. Hay un proyecto que yo le pido a usted, quiero compartirlo con usted, para que usted ore y nos apoye en oración. Dios nos ha abierto la puerta, y dentro de esa puerta que el Señor ha abierto, abrió el ministerio de el pastor Daniel allá en Israel. Entonces él está muy entusiasmado para que la emisora Alma Radio funcione desde la iglesia de él de manera digital. Entonces lo que queremos es, tenemos la 87.5 en Paraguay, tenemos Alma Radio Digital en Venezuela, está Alma Radio en República Dominicana a través de Avivamiento Radio TV. Ya tenemos el estudio de la frecuencia y todo, y qué lindo que esta enseñanza que usted está dando podamos nosotros enlazarla con todas las emisoras, pero para eso hay que comprar otra consola que no sea esta, y en cada una de las emisoras vamos a poner una consola igual pero más pequeña, un poquito más pequeña, y así esta enseñanza que usted nos da a nosotros simultáneamente van a poder transmitirse en todas las emisoras que están dentro del network de Alma Radio Internacional. Así que yo le pido a usted que usted ore para que el Señor toque a los hermanos. Usted ve lo lindo que esta enseñanza que usted dio hoy no solamente salga a nivel del Facebook, de Instagram, de YouTube, de su canal, sino que salga a través de más de 5 emisoras al mismo tiempo. Yo creo que será una gran bendición, tanto para el ministerio de usted como para nosotros aquí en Alma Radio. Así que ore por nosotros para que Dios toque los corazones y nos ayude. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך ומברכים אותך. תודה שאתה מברך אותנו, תודה שאתה נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תיתן לפסטור צ'מפן כל מה שהוא צריך לסדר את כל העניינים האלה. תן להם את הכסף הבא שהם צריכים לגדל את הדברים האלה. תודה, כל מה שאתה נותן לנו, תודה על רוח קודשך. ואני מבקשת תברך את פסטור צ'מפן וכל המשפחה שלו. בשם ישוע משיחנו, amén, amén. Gracias, hermana Sonia, nos lo llevamos, así que 2 semanas, después de 2 semanas la vamos a tener otra vez, y así después estará con nosotros 2 meses hasta febrero. Así que Adonai la bendiga de manera especial. Bendición, hermana Sonia. Gracias, Pastor Champán. Shalom, shalom. Shalom, bendición.